elegiste contar una ficción de la ficción? Bueno, porque cuando llegó la convocatoria de Matías de que quería hacer el libro, de nuestro editor, y contaba ya con el trabajo de Nora, ¿qué iba a hacer yo al lado de dos académicos, digamos? Tenía que seguir en la línea de mi trabajo, que es algo que está muy en preocupación en los últimos años por el descenso de ficciones que hay, y que nos tiene muy ocupados en ver cómo podemos convencer a los directivos para que las cosas, no digo que vuelvan a ser, pero por lo menos que haya un porcentaje un poco más fuerte de ficción. Entonces, post pandemia, yo empecé a pensar que algunas de las ideas de series o de novelas que teníamos en el cajón había que convertirlo en prosa, había que llevarlo a literatura. Y cuando Nora me propone hacer esto, digo, bueno, hay un personaje que yo quería hacer, que tenía que ver con que empezara una carrera en la producción de televisión en la Argentina y hubiese participado, sin que existiera ese personaje, un personaje de ficción, que hubiera participado en alguno de los hitos que tienen que ver con mi infancia y con mi adolescencia de la tele. Digo, por ahí podría ser Rolando y podría llegar hasta Mesa de Noticias en los 80 o Los Hijos de López, ese tipo de productos. Y apareció, bajó inmediatamente la idea de un asistente de producción que sale de la escuela secundaria, que no sabe nada, es el 72, la hermana está estudiando sociología en la facultad, como en tantas entrevistas ahorita contó que pasaba con los estudiantes de sociología de esa época, que tenían el afiche de Marx y al lado el afiche de Solita de Radiolandia. Y una madre y un padre atravesados por un secreto, una especie de infidelidad que parecería que no llegó a tanto, con una actriz que fue vedette, bailarina, una de las piernas más importantes de la calle Corrientes, cantante de tangos, que, oh casualidad, va a aparecer en el elenco de Rolando, que es Beba Vidal. Ay, mi amor. Entonces, a partir de ese cruce de esos personajes de esta familia, Luis va a asomarse a este oficio de la producción de televisión y inmediatamente es puesto bajo el ala de la productora y una de las directoras más importantes que tuvo este país, que fue la recordada Diana Álvarez, Roberto Denis dirigiendo. Y le empiezan a dar los trabajos habituales de un pichi en asistencia de producción en su primer trabajo. Y empieza todo esto a convertirse en su vida. Hasta, desde conseguir el taxi, desde llevar a su padre a un par de escenas como extra para que pueda volver a ver a Beba Vidal, intentar que su primo, que es un bailarín del Maipo, pueda ingresar también algún personaje en la barra de taxistas, que es un sueño que no se sabe si lo puede conseguir o no, van a tener que leer la novela. Enamorar a su vecina. Y enamorar a su vecina. Y en el momento de enamorar a su vecina, entra el texto y la magia de Alberto, que le empieza a dar tips para enamorar a esa vecina con una suerte también un poco extraña, digamos. Y toda esa historia a mí bajó con mucha rapidez y empecé a trabajarla y se la di a leer a Nora primero, a ver qué le parecía, me hizo algunas correcciones con mucha lógica y empezamos a perfeccionarla hasta que estuvo lista y Matías Rec, que es nuestro editor, se queja porque es muy larga, pero no dice lo buena que es. no podía ser más corta porque había que llegar a cubrir casi 2 años. Pero la historia llega hasta el final del 72, cuando se produce el gran renunciamiento de nuestra protagonista, y tienen un verano álgido, donde Migré tiene que repensar cómo va a ser el segundo año y quién va a venir a ocupar el lugar del nuevo amor de Rolando. Llega hasta ahí, digamos. Que es de alguna forma, y no sin
desmerecer nada, por supuesto, es mi año favorito, digo, el 72 es el año, digo, ese vínculo, como lo que acaba de relatar recién Nora, como esa pareja. Y eso fue es la más producto fuerte de la pareja, digamos, de García Satouri y de Solita, digamos, el fuego que encendían en la pantalla cada vez que... Pero sin duda, yo tengo una anécdota familiar que está contada un poco en el libro de Lili Viola y que Nora también lo retoma en su trabajo, que en mi familia... No, decilo. Decilo que tengo a mi sobrina política acá. No, mi vieja, que... nada... Mis viejos se mudan en el año 72 a una nueva casa un martes. Y el gran problema de la mudanza era que mi vieja estaba desesperada porque conectaran la antena para poder ver el capítulo. Y ese era todo el escándalo del barrio, del nuevo barrio, en ese momento. Entonces, digo, si yo tengo una anécdota muy concreta y además a partir de ahí uno entiende, porque hasta ese momento yo era muy chico, entonces no entendía si eso era cierto, cómo era, hasta que entendí que ahí trabajaba gente que hacía eso y de alguna forma yo definí mi vocación viendo Rolando. Digo, el primer gran ejemplo fue Rolando. Entonces a partir de ahí, digo, yo no puedo ser objetivo, lo más mínimo. No, claro. Pero como esas historias seguramente... ¿Qué estás haciendo? Muestra los dibujos de Rep porque está ilustrado por... No lo mencionamos el Rep. No. Bueno, hay ilustraciones del Rep también. Hermosas ilustraciones. Hermosas ilustraciones. Digo, Marce, pero esa historia que contás, ese disparador que te emocionó y que nos emociona a todos, No, digamos. me emociona, claro, porque mi mamá se murió en noviembre, entonces digo, parece que soy un loco que se pone a llorar, pero digo, tiene que ver con eso, ¿no? No, igual garpa eso, así que estás bien. No, digo, pero son historias como muchos argentinos deben tener, ¿no? Con Rolando Rivas, taxistas. Algunas historias incluso están en el texto que escribió Gustavo Moscona. Vení, Gustavo, sumate a la mesa acá, al micrófono. Que también para el trabajo que hiciste de contar esos años, también hablaste, ¿no? con gente para entender qué significaba Rolando Rivas en sus vidas y en esos años en particular de la Argentina. Sí, bueno, sin lugar a duda la novela representa el espíritu de una época, ¿no? Son los años 72, 73. Gobernaba. Perón vuelve 2 veces. Gobernaba en ese momento. Lanús, digamos, va a Digo, pasar lo para de los Trelew, van a asesinar a Rucci, se va a producir el de Botazo, va a haber Ezeiza. Y de repente, digamos, es una historia de amor, es una historia de confluencia, ¿no? Entre un sector alto, que es María Elguera Paz, y Rolando Rivas, Mónica, que representa, digamos, a la clase trabajadora. Pero también en ese momento hay una confluencia de sectores medios y sectores trabajadores, hay una confluencia entre marxistas y cristianos, hay una confluencia entre estudiantes y trabajadores. Por supuesto que se paraba el país para ver la novela, pero también se paraba por otras cosas. La clase trabajadora en ese sentido, digamos, salía a las calles, luchaba para la vuelta de Perón. Después ya todos sabemos que a veces, digamos, nuestra historia es una historia tragicómica, 18 años luchando para que vuelva Perón y Perón se muere al año. Y encima nos queda Lópezito e Isabel, pero bueno, hablemos de otras cosas. Para mí es muy importante que el protagonista sea un trabajador. En ese momento el trabajador era considerado un sujeto histórico revolucionario. En ese sentido, adelanto un poco lo que decía Westergel, ¿no? Digamos, esa idea del héroe anónimo, esa idea de un mundo cada vez más inhumano y donde ser humano es revolucionario. Y en este caso, digamos, Rolando representaba a un tipo común, un pibe de barrio, un pibe de Boedo, un pibe que de repente, digamos, tomaba mate, un pibe que de repente, digamos, jugaba al fútbol en la vereda. Entonces, ¿cómo uno no va a creer en esa historia de amor, ¿no? Digamos, para mí,
cuando vos preguntabas lo de las entrevistas, en las entrevistas aparece gente que no vio la novela, pero que se enteraba de la novela porque sus compañeros en los recreos contaban, digamos, en forma oral lo que había pasado ese martes. Eso que era tan típico, ¿no? En otra época. Para mí representa la imagen de mi abuela, de mi tía, de mi mamá, apagando la luz y viendo la tele, digamos, en blanco y negro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que elegir esa historia, también, digamos, por supuesto, se recuerda a esa juventud, ¿no? Una juventud que no se conformaba con nada, una juventud que quería tomar el cielo por asalto, una juventud que quería hacer una revolución. Entonces, cuando me vienen con la segunda parte de Rolando Rivas, yo tampoco la acepto, porque si en esa época se cantaba Evita hay una sola, no rompan más las bolas, bueno, yo digo lo mismo, solita hay una sola, no rompan más las bolas. Bueno, Gustavo, en el texto, Gustavo, sos bastante osado, porque tenés, en la teoría al menos, planteás que es muy peronista la novela, ¿no? Hay algo de peronismo. Hay algo de peronismo, hay algo de que todos unidos triunfaremos. Ya sabemos cómo termina, ¿no? A los tiros, pero bueno, digamos... como en los patios de las familias. En ese sentido hay una ilusión de que va a volver Perón, hay una ilusión de que es posible un amor en donde, de hecho, en esa época, en términos sociológicos, quiero aclararlo, fue la única época en donde, digamos, los sectores medios altos se casaban con villeros y con trabajadores. Era la única época en donde un laburante podía salir con una nena de Pacheco de Melo y Austria, y no solamente era para curtir o por inquietudes sociales, sino porque compartían un proyecto de vida y de país, por supuesto. Y la política está muy presente en la novela, ¿no? A partir del hermano del personaje, el hermano de García Satur, de Quique. Que era muy revolucionario también para ese momento, en plena dictadura. Plantearlo así abiertamente, ¿no? Por eso digo que formaba parte del espíritu de una época, digamos, no se podía negar esa juventud que estaba presente, esa juventud que se radicalizaba, esa juventud que se comprometía, y esa juventud que era capaz de tomar las armas como un medio para la transformación de la realidad. No porque estaba ocurriendo en el país, sino que estaba ocurriendo en el mundo. En esa época se creía que tal vez, de hecho la muerte se va a hacer joven. Pensemos que pasó los fusilamientos de Trelew en el 72, vos ahorita que hablabas de Lanuse, se va a llevar a cabo eso y nos vamos a empezar a acostumbrar a ver mucha gente joven que muere por un ideal. Entonces, en ese sentido, la novela es el espíritu de una época en donde creíamos que todo era posible. También una historia de amor entre la clase trabajadora y los sectores altos, ¿por qué no? Nora, en el texto también planteás esta cuestión de la problemas. Igual se van a parar y sentar durante un buen tiempo, no sé cómo están físicamente, espero que bien. Tenemos un micrófono. Claro. Nora, en el texto también planteás que fue una obra que si bien tiene aspectos revolucionarios, también se basa en el modelo tradicional de melodrama, ¿no? Digamos que tiene cosas muy rupturistas, sin embargo, la pareja y la incompatibilidad de poder consumar el amor estaba presente y atravesando como eje principal. Claro, porque el melodrama es un modo, es un formato que viene del teatro, pasa por la radio, televisión, cine, pero que siempre es denostado porque apela mucho a los sentimientos, apela a las emociones. Por eso se dice golpes bajos del melodrama. Entonces, los amores no son fáciles. O sea, si la pareja, no le cuesta nada estar junta, ¿cuánto ve un capítulo y listo? No hay nada que contar. Claro, entonces, tiene que ser enrevesado, tiene que haber idas y vueltas. Por eso en Venezuela se le llamó culebrón, por esos giros así de las telenovelas del melodrama. Entonces, el melodrama siempre tiene una cosa de opuestos que se quieren unir, que se quieren enlazar y que hay impedimentos fuertísimos. Bueno, puede ser la clase social, puede ser familias enemigas, puede ser, sí, que te enamoraste de él que te acusó o del ladrón. Incluso hay cosas tremendas como novelas de Delia Fiallo, que era una cubana que escribía en Venezuela, que hay una historia que hoy felizmente no se puede hacer, que ella se enamora del violador. Leonela, sí, exactamente.
digamos... Bueno, las turcas tienen mucho. Las turcas ¿no? sí. Y las turcas por eso son como un retroceso importante. Entonces, lo que hace Migré con el melodrama, él en el libro que hicimos de entrevistas, él me dice, yo los personajes los amaco. O sea, no son los arquetipos fijos del melodrama en general, como de la novela mexicana o de la novela turca, sino que siempre tienen una vueltita, siempre tienen algo que los individualiza, salen del estereotipo. Entonces, hay melodrama por todas esas imposibilidades, pero a la vez, digamos, hay un montón de rasgos, de elementos que tienen que ver con la vida cotidiana. Por eso hablamos de costumbrismo. Ese mostrar la vida cotidiana de los años 70, una familia clase media, es maravillosa. Además hay una cosa, con el sueldo del taxista se mantiene todos los hermanos, el familión que tenía. Claramente habla de otra época. Era otra. Claramente. Bueno, y hablando de otra época... Una de las cosas es cuando Alberto juega con lo que es lo nacional. No solamente con el porteño, sino que está jugando con todo. Sí, Cuando leí los documentos, porque aparte tengo esa pasión también de hacer esos estudios, pero también había leído a Chiappe y yo digo, bueno, si no leo estos hombres, no voy a ser nunca escritor. No, pero para mí Migré es una maravilla en cuanto juega con el instinto nacional, viste, que va y viene. Sí, no, sí. Además, esa molestia nada más. Él conoce realmente todos los autores anteriores a él de la radio y de la literatura. El Migré era un gran lector, además. Hablando de guionistas, sumate, Marce. Estas semanas repasando algunos capítulos ahí en Volver, narrativamente era muy disruptivo, ¿no? Ya el primer capítulo con el monólogo de García Saturno, esos 8 minutos en la puerta de Canal 13. El primer capítulo es un problema. Cuando él sale en defensa del nene de la calle y todo lo que genera, cómo los otros taxistas también cambian, digamos, No, su pero forma además de ser. él quería aleccionar a Romay. Hay una trampa ahí. Contala. Esto contado por él, digamos. Él venía con contrato en Canal 9, el Canal 9 de Romay, le propone hacer la novela del taxista y Romay le dice de ninguna manera, no vamos a sacar las cámaras, es un disparate, no va a funcionar. ¿A dónde se ha visto una novela con un nombre de hombre en el título? Y discutía esto de la inclusión del público masculino, sí o no. Y en realidad el público masculino ya viene un cacho antes con la obra de Jorge Falcón. Y un poco con lo de Nené Cascallar en Cuatro hombres para Eva. Digamos, bueno, estaba. Pero él tenía la pica de que quería ser el que incorporara al varón familiar, o sea, que no tuviera vergüenza el varón a ver la novela, digamos. Lo institucionalizaba. Lo institucionalizó. ¿Cómo? Con el nombre y con la profesión, digamos. Rolando Rivas, taxista, digo. Ya está, estaba claro. Y esa cosa de hablarle a Canal 13 primero, en el primer capítulo, o sea, el primer capítulo, para aquellos que no lo vieron, Rolando llegan en el taxi a la puerta de Cochabamba del canal, empieza a hablar al público, rompiendo la cuarta pared, cosa que a mí yo detesto profundamente, y acaricia la pared del canal y le habla al canal. De hecho, pasa alguien. Claro. Y todo el tiempo decís, ¿qué está haciendo este hombre? Dice, llegué. Y en ese momento, recordemos, digo, la figura de la pareja era Solita, que era la más conocida, que ya venía con... Claudio también venía con años de laburo, pero no había protagonizado todavía. Entonces, jugarse a poner al protagonista, camperita de cuero, fumando, o sea, bajando del taxi y acariciando una pared, era rarísimo. 7 minutos mirando a cámara, invitando a la gente. Claro, y le hablaba a la señora de la casa, a la abuela, a la piba, al pibe, al padre, digamos. Incorpora la idea de familia.
Entonces a partir de ahí eso no iba a salir bien de entrada. No salió bien, digo, Solita lo puede confirmar. Les costó un rato hasta que se impuso. El canal ya estaba un poquito nervioso, les estaba diciendo, bueno, se viene la... Les había dado un ultimátum. Claro, viene la renovación de los contratos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a lo mejor vayan pensando, vamos a tener que cambiar. Y esto es muy importante para que vean lo que era el momento, la efervescencia de trabajo que había ahí, que él filmó por 3 productos a la vez. Hacía Rolando, una serie muy cortita que se llamó Mariano Marzán, que lo hacía Alberto Martín, y otra novela para la tarde. Pero con un gran equipo de guionistas al lado. No, porque no se trabajaba de esa manera. La gran discusión, al conocerlo a él, en el momento que el placer que tuve de conocerlo y de estar cerca, la gran discusión era esa. Y él se la bancaba y hacía todo, y además había un rato para la vida, porque no es que vivía atrás de la máquina de escribir, digo, tampoco endiosemos lo que no corresponde. El bronce, ¿no? Claro, pero digo, eso era fantástico, y la verdad que tardaron un rato. Y este imposible amoroso de el hermano que participaba en un grupo clandestino, político, violento, y que en un momento secuestra al padre de ella, no vino rápido. O sea, aparece como en el 10, 12, 15. Capítulo 11, Claro. Capítulo 11, la muerte de El hermano Quique. muere en capítulo 11. Bueno, entonces es imposible, se instala ahí, donde ambas familias, por supuesto, iban a estar enfrentadas, pero ya lo imposible venía de antes, simplemente de la clase social, y de que el personaje de Rolando no soporta la impertinencia de la chica que está terminando la escuela y que tiene, digamos, también recordando el final del primer capítulo, ella se sube cruza de manera desordenada Avenida del Libertador, creo que era, o algo parecido, se sube al taxi y se arroja del taxi. Entonces no se sabe qué fue lo que le pasó a ella. Deja el gancho, es impresionante. Ese cliffhanger no subraya nada. Digamos, él por supuesto va a ser solícito, la va a ayudar, le va a dar los primeros auxilios, la lleva hasta... Claro, y la lleva a un hospital y ahí arranca el vínculo. Decís, era rarísimo, era raro, digo, no se encontraban, gracias a Dios, como muchas de otras telenovelas, y los alumnos que hay por acá saben que no se pueden encontrar chocándose y que se les caigan las cosas al piso. Ya no basta. Se encuentran desde la tragedia, porque lo que él entiende es que a esta piba que toma esa tremenda decisión, algo grave le está pasando. Y recién esa gravedad se va a aclarar muchísimos capítulos más adelante, que tiene que ver con un abuso que ella siente que sufrió, que no tiene claro si lo sufrió o no. Mirá la inocencia con la que hablaba él, de un amigo un poco más grande que le hace un poco el verso, la invita al departamento y parece que pasa algo que finalmente no habría pasado. Pero bueno, eso también viene más. Entonces él tiene que preguntarse si se va a enamorar de una mujer que ya tuvo un vínculo, aparentemente tuvo un vínculo sexual. Otra ruptura, digamos, otra novedad. Sí, menor, además, menor de edad. Bueno, no, si entramos en la etapa de que Rolando tiene 27, 28 y ella tiene 17, estamos en un problema. Más el vínculo de Rolando con la cuñada, ¿no? Con todo lo que eso conllevaba. Pero ella lo provoca. Rolando no quiere. Rolando, pero no. No, porque hay cuatro instancias femeninas muy fuertes. Digo. El amor, que va a ser Mónica. Esa cuñada, que es el deseo, sí, que no se concreta, el personaje de Leonor Benedetto, espléndido. Digo, Leonor Benedetto, acostada en agua. Y el plano en las primeras piernas que hace el primer capítulo. Comiendo mandarinas y escupiendo las semillas. Yo creo que Leonor hoy lo ve y se espanta. Pero sensual, Pero era tremenda. La novia del barrio, que era Teresa, el personaje de Mabel Landau, que era la chica que había quedado sin... chica buena. La chica buena, huérfana de madre. Había sensualidad. Bueno, había sensualidad. Con Teresa no había mucha sensualidad. Y el personaje de Beba Vidal, que era como su gran amiga, una señora más grande que Rolando, compañera de trabajo, tachera. Digo, meter una mujer tachera en el 72 también era una edad avanzada. Magoya. Magoya, que
ella tenía sus sentimientos hacia Rolando, pero Rolando la respeta prácticamente como una hermana mayor, digamos. Jamás la mira desde otra mirada. Y además la composición, digamos, del personaje de Rolando, que él no es un galán, un canchero, uno que piensa que se la sabe todo, más bien es todo lo contrario, digamos, ¿no? Y me parece que eso también corresponde a una época, en este caso una época narrativa audiovisual. Hoy, por lo general, todos los que tienen X cantidad de minas en las novelas son todos cancheros, las cagan a las mujeres, etcétera, etcétera. Ahí es otro planteo que hace Alberto, que es mucho más interesante, mucho más rico. A ver si él se anima o no a romper. Sí, y es un modelo que él repite mucho, o sea, lo trabaja muchas veces esto. El tema de la cuñada deseosa, hubo hasta una novela que llamó La cuñada. En muchas otras la cuñada mala, ¿no? La cuñada que también se repitió en muchos productos de los 90, que no vamos acá a quemar a nadie, pero viene de ahí, digamos, y hay modelos que él repite en continuidad, y él mismo nos lo decía a nosotros, esto de que trabajó siempre sobre 3 o 4 ideas, y toda su vasta obra derivaba de esas 3 o 4 ideas recontra trabajadas hasta el hartazgo, generando nuevos productos todo el tiempo. Nora, y vos que viste el libro, pudiste entrevistarlo a Alberto, conocerlo, ¿cuál era su mirada sobre Rolando Rivas, taxista? ¿Era, digamos, tan celebratoria como la nuestra? ¿Cómo la recordaba él a la novela? Sí, él la recordaba, él la había disfrutado mucho. Él disfrutaba mucho el trabajo, por más que fuera excesivo, como decía Marcelo. Yo lo entrevisté cuando él estaba haciendo su último gran éxito, Una voz en el teléfono. ¿Qué año? Y 91. 91 yo empecé a entrevistarlo y La después... fue en 92. Bueno, entonces 92. Y yo iba una vez por semana, él estaba escribiendo hasta la noche, iba tipo 9:30 de la noche y él había laburado todo el día y yo me quedaba como hasta la 1 de la mañana. ¿Solo hacía radioteatro? ¿Cómo? ¿Solo hacía radioteatro? No, esa era la No. novela. Con Carolina Una voz en el Papaleo. teléfono, la de Papaleo y Taibo. Romay. No, Migré. No, pero con Canal. Con Romay. En el Canal 9 de Romay. Sí. Entonces, fui un montón de veces, lo entrevisté un montón de veces y siempre era que me recibía maravilloso y había preparado y había comprado masitas y cosas de chocolate, así. Tenías que hablar bien de él. Era así de un encanto. Después me acompañaba a la avenida que yo tomara un taxi. Era un divino. Bueno, y entonces Rolando lo quería mucho, disfrutaba mucho de ese éxito, disfrutaba de los grandes éxitos, pero Solita era de sus amadas, María Valenzuela, Marilina Ross, Arturo Puig, esos eran sus grandes amigos, y le gustaba el reconocimiento, obvio, le gustaba el reconocimiento. Él fue, con ese libro, al comienzo, a mí me costó llegar hasta él. Llamé. No, porque él decía, me van a hablar mal, van a hablar peyorativamente de la telenovela, estaba harto de que le dijeran, ¿usted sigue escribiendo novelitas? Eso me decía. Y cuando yo le dije, no, a mí me encanta lo que usted hace, yo quiero hacer un libro porque me fascina lo que usted hace, bueno, ahí fue como que se me abrió, y después seguimos amigos hasta que se murió. Por suerte pude ser muy amiga de él y disfrutar mucho de todo lo que aprendí con él, ¿no? Bueno, vamos a ver si Solita ahora sí, la invitamos a subir al escenario. A Solita, que la tenemos aquí a la protagonista de esa primera temporada. ¿Te acordás de la canción Mónica Helguera Paz, Solita? Mónica Helguera Paz se llamaba. ¿Me acuerdo de qué? Hermosa. La canción, me acuerdo de la canción. Hola, buenas Soledad noches. Silveira. Cuando yo hablo de... ¿Se escucha bien? Impecable. Cuando yo hablo de Rolando,
hablo de la mayor experiencia que tuve en mi vida, que fue la novela, como bien decía Marcelo, no arrancó bien. Y como era una vez por semana, martes a martes, y esa espera del teleteatro que era maravillosa, entonces, bueno, nosotros viajamos a Córdoba casi como de regalo, a recibir los premios Bamba, unos premios que se daban en Córdoba, y viajábamos en un charter donde mandó Romay y Canal 13 a muchos actores y actrices de la novela, que había muchas, gracias a Dios, en ese momento. Y llegamos a Córdoba y estaban, no sé, no les puedo decir todos los taxis de Córdoba, pero había muchos taxis. Nos llevan en una caravana por toda la ciudad, banderas argentinas colgadas, donde yo me sentía Evita. la señora y el otro se sentía Perón, y saludando así, ¿no? Una cosa surrealista. Y fue muy hermoso, porque yo en ese momento aprendo que por más palmas, aplausos, banderas, glorias, aleluyas, lo único que importa es el otro. Es tener conciencia de la humildad, del sentido de humildad, que no te la podés creer nunca en esta profesión, porque fallás. Entonces, manejarse con la humildad es el mayor regalo que a mí me entregó Alberto en mi vida. Digo Alberto porque, bueno, es Alberto, es el rey de todo, es ese hombre que se ponía en el control, te ponía la música. A mí me cagaba pedo porque yo nunca daba bien el pie, le discutí toda mi vida con una chica Paqueta, yo venía de San Isidro también, él venía de Flores, eran barrios, éramos barras, y me decía, no, te tenés que poner una horquilla y un taller. Y yo le decía, esa es la antigüedad. Hoy una chica, ya hace 50 años, yo ya una chica cool, como dicen ahora, anda con un jean y con una remera. Y ahora andan con el oversize. Menos mal que no me tocó esa época, se me hubiera muerto. Discutíamos mucho, pero sí, no me voy a olvidar, el día que muere, que me entero, me fui hasta la casa y no me recibió su pareja, que no se me enoje si digo pareja, porque a Norma Viola se le prohibió el libro por un tema sexual. Entonces esto de sensualidad, como quieran ponerlo. Y yo fui, me quedé ahí en la puerta, no había medios. Entré cuando me di cuenta que no había medios. Puede ser que haya alguna foto de TVI que estaba en todos lados en esa época. Pero la verdad es esa, resumiendo, mi mayor aprendizaje fue el aprendizaje de la humildad. Y se lo agradezco para toda la vida. Me peleé siempre. Y mirá, que él me hace, yo me voy de la novela, porque ya la cosa estaba peligrosa con Satur, yo estaba enamorada. Ahora, ¿cómo es eso? Vamos a desclasificar el archivo 51 años después. No, pero mirá, lo genial. Más guardados. Claramente, la historia de la Bueno, Revolución salí Argentina. corriendo, yo, bueno. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Cuál fue la causa del renunciamiento histórico? No, si no se ya no sabía si te besabas de verdad, de mentira. Era tal el éxito que uno se marea. Yo no me mareé porque gracias a Dios estaba muy enamorada de mi marido. Entonces salgo rajando y él, ¿qué hace? Él me hace abortar. Sí. Él se quiso vengar, ¿no? Él se quiso vengar, pero al mismo tiempo los cubanos le decían, no, tiene que seguir. Y me escribe Pobre Diabla en el 73, con La Zorrilla. Y entonces, pues sí, mirá, este hijo de su madre. Digo, porque claro, demasiado. Y en el capítulo siguiente... Porque, a ver, el planteo era si se moría, o cuál era el después, digamos, por qué Helguera no iba a estar en la segunda temporada, ¿no? Tenía una teoría. Claro. Tenía la teoría. Toma. La teoría era que Si se si moría. la mataba, si el personaje moría, Rolando no se iba a poder recuperar
y no se iba a poder enamorar de la nueva. Pero había y que la quedar gente- mal. y la Entonces gente- la tenía En que esa hacer quedar época, mal. gracias a Dios, no es así. La gente la iba a llorar. La gente la iba a llorar. No quería que la llore mucho. Cosa que yo le pongo al personaje de ficción que se le queja a él y le dice, ¿por qué la van a odiar porque vaya a abortar? Tiene todo el derecho de abortar. Pero ahora, Claro. Claro. hace Entonces 50 años. se armó todo un lío con ese tema. Y generaba que la odiaran. Y la gente no la odiaba, digo, la gente, bueno, entendía que algo había pasado. El público siempre es más inteligente Totalmente. que nosotros. Obvio, pero Pero y cuando Miguel pregunta al elenco y no sé, a cuánta gente, ¿qué no le perdonarías a tu enamorada? Y entonces lo que le dicen es eso, que esté enamorada pero que aborte. claro. Eso es lo que... Hizo un focus group, Hizo digamos, un focus como se dice ahora, digamos. Ahora, ¿lo hablaste con Alberto el después, el porqué de ese último No, porque momento me del escribió personaje? Pobre Diabla y yo al año siguiente, en el 73, que salíamos los viernes, Rolando seguía los martes. Y para mí Pobre Diabla fue un encuentro inolvidable con la Zorrilla, una mujer que me presentó a mucha gente que ustedes aman y respetan. No quiero decir que yo no. Yo entré al gobierno de Néstor desde la transversalidad. Qué palabra hoy, caramba. Bueno, pero nunca he podido ser peronista, les pido mil disculpas. ¿Pero por qué? Porque yo me crié, yo nací en el 52, me crié 18 años sin saber lo que era el peronismo. Me caso con un desarrollista, con Jaramillo, y Jaramillo me dice, no, el peronismo hace 18 años que está proscripto. Yo digo, ¿qué? La palabra proscripción, yo no podía entender, no entraba en mi cabecita que ¿no? Y ahí me escapo y me voy a Cerviño y Oro, donde había llegado Cámpora. Claro. Un amigo peronista te diría, Solita, vos sos peronista, pero todavía no te diste cuenta. Todavía no lo sabés. No se discute. Claro. Ya no estuviste en Ezeiza. No estuve en Ezeiza. No estuve. Estaba haciendo Los japoneses no esperan con David Stiebel, que era el fundador de la Cámpora, con Bárbara Mujica y Víctor Laplace. Yo estaba embarazada y yo nunca pude ser peronista porque, perdónenme compañeros, tienen una neurosis, vieron entre el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, uno que se mataba al otro. En ese momento no era fácil. Alguna vez, charlando, hace poco me decías que vos nunca vas a dejar la ciudad, ¿no? Que es tu lugar, es tu identidad, es tu lugar en el mundo. Argentina, no podías tener un exilio afuera y eso mucho tiene que ver. En la Argentina me muero. Y eso tiene que ver con que todavía te recuerdan a Rolando Rivas, ¿no? Donde vayas. Sí, pero no es por Rolando, no es por el ego, es por nada, por mi identidad, por quiénes somos, por cómo nos llamamos, por cómo nos abrazamos. Nada, no tiene que ver con mi ego. Porque personal. si algo tiene, forma parte de la identidad del ADN argentino, es la telenovela, ¿no? Y hoy están desaparecidas. Bueno, porque perdimos el mercado, eso lo tendríamos que estudiar entre todos. Otra de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, ¿por qué perdimos el mercado? De la gran tele- Solo nosotros, porque el resto Colombia. de Latinoamérica, Eso es grave. el resto de Latinoamérica sigue produciendo el aire, digo, ficción para el aire, no se la entregó totalmente a las plataformas como hacen nuestros. ¿Y por qué acá sí? ¿Te puedo Puede. decir algo? Mirá. Porque tenemos dos leyes que nos reventaron la vida. Y yo creo que... ¿Por qué, perdón? ¿Te puedo decir algo? Mira, bueno, él lo sabe, se lo comenté ayer a la noche cuando me invitó para acá. Estoy escribiendo sobre Nini Marshall, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Nini hizo tal cosa, aquello, lo otro. Entonces yo digo, tengo que ponerla, pues ya he hecho otros libros hablando de mujeres, ¿viste? Entonces digo, a Nini la tengo que poner como realmente fue. ¿Qué? ¿Viste? O sea, ¿Peronista o antiperonista? no,
No lo uno a eso, no lo uno. Te puedo decir, pues yo soy de izquierda, que soy muy chiquitito. Mi madre era religiosa y mi padre era comunista, algo que nunca, todavía no lo entiendo. Bueno. Se llevaban mejor que con todas esas mujeres que he tenido en mi vida. Y quería decir eso, porque, por ejemplo, estoy mirando hoy Tita Merelo por carreras, todo ese tipo de cosas, de estudios, a esas mujeres que nosotros no le dimos valor. Por eso nosotros te queremos dar el valor a vos, y yo te menciono a Nini Marshall y a la Merelo, porque son mujeres que nos vieron y nosotros no le damos el valor. A eso me refería. Nosotros, para que te des una idea, no tenemos un registro de nuestra cinematografía nacional. Nosotros no tenemos cinemateca. No tener cinemateca es perder las copias de Torres Nilsson, es perder no tenemos memoria. En un país que se habla de la memoria, no construimos para la memoria. Entonces creo. ¿Perdón? Hugo del Carril, de David Portellón. De todos, claro. Sí, de todos. De todos. Sí. De todos. Así que vamos a por la cinemateca. Bueno, Vamos por la cultura. Vamos a ir cerrando, si les parece. Les propongo un juego. Hoy ¿De qué? les propongo un juego. Sí. A ver si podemos pensarlo. Un Alberto Migré hoy, en el actual sistema mediático. ¿Qué historia podría contar o qué se imaginarían que contaría Alberto Migré? Si es que además tendría la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo no sé cuál, pero lo único que quiero es que no me haga el chat al No, costado. eso no te gusta eso. No te gusta nada, digamos. No, él llegó a decir que la historia que hubiese hecho, de haber posibilidad, era de un piquetero que está cortando una calle y le corta el paso al auto de la primera dama. Digamos, el cruce, por supuesto, heteronormativo, no, obviamente, como yo no iba a Mirá si hacer la otra primera dama le va a dar vuelta. Va a fondo, me encanta. O sea, eso es lo que él declaró en un par de notas y la sostenía. Digo, pero hoy tal vez haría otras cosas si no tuviese lugar, ¿no? Porque en este momento no lo hay. Yo creo que, no sé qué escribiría, pero sé que nos obliga a pensar que cuando vemos tanta gente emocionados, todo lo que logra Soledad, a través de lo que fue esa novela, digamos, nos plantea que la utopía está en el pasado, digamos, no en el futuro, y que en ese sentido nosotros queremos volver a ese pasado que alguna vez tuvimos. No, para mí la utopía sigue presente. Sí. Bueno, muy bien. Está el futuro siempre, claro. Sí, yo me acuerdo mucho cuando que Alberto decía eso del piquetero y la primera dama, y yo decía, bueno, pero ¿qué piquetero? ¿Echarri? Le decía yo. Y sí, puede ser. Y siempre y cuando la policía no reprima. Exacto, y los valores estéticos siempre sirven para siempre la novela. sí. Bueno, Solita, parte del homenaje a Rolando Rivas, taxista. Estoy esperando una sobrina mía que es re peronista ¿Y no vino? y que me vea acá en este escenario. Saquen una foto. Está todo filmado. No soy anti nada. Bueno, Diga, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a los autores, a Nora, a Gustavo, a Marcelo. Y un aplauso especial para Soledad Silveira, actriz argentina.